Hola, en este video de Educate con Lina nos proponemos en breve trazar un esbozo comprensible de las ideas fundamentales de Hegel, sin duda pues uno de los filósofos más complicados de leer y de entender. Para nosotros entender la filosofía de Hegel debemos ubicarnos en su contexto histórico o en el contexto histórico en el que surge. Debemos centrarnos en lo que es la Inglaterra a finales del siglo XVII, con la caída de la monarquía absolutista, en donde toma fuerza una nueva red de pensamiento, el iluminismo, que impuso a la razón y a la ciencia como la nueva manera de mirar el mundo. Tengamos en cuenta que dentro de este contexto también se está dando lo que es la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa. Se está desarrollando lo que es el siglo de las luces, la Ilustración, que produce pues una gran mutación en lo religioso, en lo político, en lo intelectual, y sus antecedentes están pues en lo que es el Renacimiento, en la filosofía racionalista y en el empirismo del siglo XVII. Con la Ilustración pues se da una nueva valoración del hombre, que es el concepto fundamental de esta corriente, y en el poder, digamos, de las matemáticas, de la física. Durante este tiempo hay una actitud bastante optimista ante la vida, que se convierte en una actitud a la vez bastante hostil hacia los valores religiosos, políticos y religiosos, filosóficos, pues que representan todo lo que es el pasado. Una palabra que sintetiza esta época es la razón, que ilumina las cosas y a los hombres. Básicamente pues la filosofía se propuso descubrir la respuesta a todos los problemas de la humanidad. En este contexto pues es que surge Hegel. Ha sido considerado, como dije ahorita, uno de los más grandes filósofos alemanes y quizás uno de los más difíciles de comprender. Su filosofía es bastante oscura. Su primera obra es Fenomenología del Espíritu. Sus aportes están centrados hacia la filosofía de la historia, hacia lo que es la estética y lo que ha sido llamado la ética social. Básicamente su filosofía está en relación entre dos conceptos fundamentales, que es la naturaleza, según la visión griega, y la idea del espíritu tomado pues de la filosofía cristiana. La filosofía de Hegel supone pues la madurez del pensamiento occidental, o cuanto menos pues del pensamiento moderno. Aquí pues madurez no quiere decir simplemente cima, pero sí el final de una andadura, por decirlo así. Es la combinación del racionalismo moderno, de la razón moderna, así como de una determinada manera de hacer metafísica. Después de Hegel, sintomáticamente pues la metafísica como sistema de pensamiento que abarque y explique toda la realidad será algo raro, algo cada vez pues menos posible. Sabemos pues, como dije ahorita, que Hegel intenta asimilar e incluir en su filosofía toda la tradición, o sea, es todo lo que tiene que ver con la historia anterior de la filosofía, pero concretando más se podría decir que él intenta hacer la síntesis del pensamiento griego y lo que es el pensamiento moderno. La filosofía griega pensó especialmente en la naturaleza, culminando en el concepto aristotélico de sustancia. La filosofía moderna de lo que es Descartes o de Descartes, y en su línea de inspiración cristiana, se propuso comprender el espíritu, la conciencia, el sujeto del conocimiento. Pues bien, Hegel quiere pensar la síntesis de esos dos conceptos, su unión, y no solo lo que es la separación de naturaleza y espíritu. Si queremos pues caracterizar de modo sencillo en qué consiste lo que distingue, según Hegel, la naturaleza del espíritu, nos encontramos con una fórmula simple. La naturaleza es eso que está ahí y el espíritu es eso que soy yo mismo. Naturaleza, por lo tanto, es estar ahí, como diría Hegel, ser en sí. Espíritu es ser para mí, es decir, ser para mí mismo.
Pensar la síntesis de naturaleza y espíritu quiere decir también pensar la unión entre realidad y conciencia, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo exterior y lo interior, entre sentidos y razón, en suma, entre lo finito y lo infinito, entre Dios y el mundo, entre el creador y su creador. Cuando Hegel presenta todo este pensamiento filosófico, su compatriota Kant había demolido el empirismo e impuesto lo que es el racionalismo. Para él el empirismo, para el empirismo el conocimiento proviene de la experiencia. Para Kant el conocimiento proviene de la deducción lógica y racional. Según el empirismo no existen ideas innatas, todo viene de la experiencia. En cambio, para el racionalismo las ideas innatas son la única base del conocimiento. Para el empirismo el conocimiento es a posteriori, es decir, la justificación proviene de la experiencia. En cambio, el racionalismo sostiene que el conocimiento es a priori, es decir, los juicios son independientes de la experiencia sobre estos postulados, o teniendo en cuenta pues esos postulados que se están dando en ese momento, Hegel formula su pensamiento argumentando de que lo real es racional y lo racional es real. Desde Aristóteles o desde la antigüedad, pues los filósofos habían sostenido la necesidad de separar la realidad en hechos, en objetos y seres para poder estudiarlo. Hegel pues parte de la idea de que todo es conocible y que todo se relaciona con todo, por lo tanto no pueden ser separados. Esta idea de lo absoluto queda consignado en su cita: la verdad es la totalidad. El sistema de pensamiento de Hegel contempla tres realidades: la naturaleza, la mente humana y el espíritu. Estas tres realidades están interrelacionadas con un movimiento que se llama dialéctica. La dialéctica parte de una afirmación y a esta pues se le pone un enunciado contrario, o sea, una negación, que es la antítesis. De estas preposiciones surge una conclusión que es la síntesis. Según Hegel, la realidad es dinámica, por lo tanto cada afirmación lleva a una negación que enriquece esa afirmación y pues la vuelve mucho más fluida y mucho más aceptable. La negación, según este filósofo, no necesariamente es una oposición, ya que el principio de contradicción es lo que permite llegar a una síntesis. Por ejemplo, si se quiere definir lo que es el ser, debemos pensar también en el no ser. En el sistema de Hegel, el ser objetivo se opone a su antítesis, es decir, el ser subjetivo. La síntesis es la unidad de ambos postulados. Por lo tanto, el ser sería la suma de la objetividad y la subjetividad. Lo que hace avanzar el pensamiento, según Hegel, son precisamente esas contradicciones. Por ejemplo, los estoicos afirmaban que había una conducta universal que apuntaba a ser el bien. O sea, el bien era algo abstracto. Esa sería la tesis. Rousseau señala que es el individuo quien decide prácticamente qué es bueno o qué es malo. Entonces, esa sería la antítesis. De ese movimiento dialéctico surge la síntesis, que es lo que ha sido conocido como la ética social, que propone Hegel, en donde el bien debe estar sostenido por la sociedad en su conjunto. El bien es la voluntad general, más que todo, o sea, no individual, sino colectivo. En cuanto a la filosofía del espíritu, cuando se aborda esto, Hegel pues utiliza su sistema de la siguiente forma. O sea, la tesis sería el espíritu subjetivo, es decir, el funcionamiento interno de la mente humana, y la antítesis sería el espíritu objetivo, es decir, la mente encaminada hacia las instituciones sociales y políticas. Y la síntesis es lo que él llama el espíritu absoluto,
que se expresa en el arte, que se expresa en la religión, que se expresa en la filosofía. Y esa idea pues de interconexión entre el individuo, la tesis y la sociedad, el arte, la religión, digamos que va a tener mucha importancia a través de la historia. Ahora, esa importancia de entender la totalidad, lo que es el sistema en su conjunto, es una de las cosas que moldea teorías como el marxismo. Hegel transporta esa forma de pensamiento al estudio de la historia. Ese devenir dialéctico comienza con el hombre primitivo, que necesita de la religión para explicar el mundo. Pasó luego por la iluminación de los griegos, que descubrieron en parte el valor de los individuos, y es despojado luego pues de las experiencias míticas. Y en un tercer momento encontramos el cristianismo, donde digamos se va a formular la libertad del hombre, pero como un hecho abstracto. Y finalmente pues tenemos la Revolución Francesa, en donde el hombre racional convierte la libertad en un principio de aplicación práctica. La libertad es el movimiento, y el espíritu logra su libertad cuando toma conciencia que algo le falta. Por lo tanto, la libertad nace primero como un deseo, que él denomina autoconciencia. Ahora, para explicar esto, postula la dialéctica del amo y del esclavo. O sea, todo ser intenta dominar su ser y su entorno. El dominio se obtiene cuando logra el reconocimiento por parte del otro, el dominado. La lucha de los seres es entonces por el reconocimiento en esa oposición que se somete, digamos, para que no se desampare, no se, digamos, desligue de eso. Prácticamente lo que nos dice Hegel en relación a eso es que es una relación mutua. O sea, el amo necesita del esclavo y el esclavo necesita del amo. Ninguno de los dos puede escapar a esa forma de dependencia específicamente, porque siempre vamos a estar buscando una lucha, siempre vamos a estar en una lucha por el reconocimiento, por el deseo, por la conciencia, por el miedo a la alienación, y la creación del mundo, digamos, ha sido, según él, resultado de ese trabajo opresivo. Muchas gracias, te invito a que te suscribas a Educarte con Lina.